Bienvenido a tu café con noticias y que tengas un muy buen día. ¿Qué tal empezar con un bombazo internacional? Lástima que mi canal es demasiado pequeño para lanzar la noticia en nuestra zona, pero soy la primera. Amber Heard, después de haber perdido el juicio en contra de su ex marido, el actor americano Johnny Depp, recluida quién sabe dónde, ha sido encontrada. Su presencia en las redes sociales ha sido cero. Ni fotos, ni testimonios, nada. Pero desde ayer el misterio está resuelto. La publicación digital de TMZ, tan implicada en el juicio de Johnny Depp, ha traído las pruebas gráficas necesarias. Amber Heard está en España. Sí, este es el refugio encontrado. A lo mejor le huele a fucsia. La actriz está junto a su hija Ona y a su novia Bianca Butti en Palma de Mallorca. Ha elegido un pueblo situado en el centro de la isla, con poco más de 1.300 habitantes, y como dice el Diario de Mallorca, con una fantástica discreción preturística. La actriz va bajo una identidad falsa. Ha cogido el nombre Martha Jane Kennedy y vive en un anonimato, creía ella que total, en el pueblo de Costitx. Aquí ha adquirido una vivienda bastante amplia, propiedad de María Antonia Munar, la expresidenta del Consell de Mallorca, que ha sido condenada en 2013 a 11 años de prisión por corrupción. Bueno, espero que no le sea de mal augurio. Ya antes del juicio, en enero de este año, Amber Heard visitó la isla. El Digital Última Hora ha investigado su Instagram y ha descubierto 2 fotografías del pasado enero. Amber Heard dice que están hechas en Madrid, pero bueno, los españoles pueden enseguida pillarla. Mentira. La primera fotografía está hecha en Palma de Mallorca, en Pas d'Encuint, un callejón perpendicular a Costa d'Ambrosa. Y la segunda fotografía está cerca de la catedral, en el casco antiguo de Palma, en un rincón de Carrer del Coll. ¿Qué pasará desde hoy? Ya se sabe dónde está. Se acabó la paz en el pequeño pueblo de Palma de Mallorca para la actriz americana. El pueblo se verá perturbado por una invasión de paparazzis. Diego Arrabal, ¿vas a Palma de Mallorca?